Empleados del parque estaba llorando, allá por allá, en silencio, allá llorando, en un lugar discreto. Y un visitante se le acercó a otro empleado, le dijo: ese señor que está ahí, ¿por qué está llorando? Es que se murió el elefante, le dijo. Oh, lo quería mucho, le dijo. No, le dijo, es que él tiene que abrir el hoyo para enterrarlo. ¿Cómo son las cosas, verdad? Las apariencias engañan. Hoy te voy a predicar un mensaje de ánimo para que puedas luchar a pesar de la adversidad. Y te quiero decir algo: cuando Dios permite adversidad es porque te quiere dar una experiencia nueva y diferente. Yo lo he experimentado en mi vida. Y vamos a estar hablando un poco de Josué. La lectura bíblica de hoy fue del capítulo 1 de Josué. Josué era un muchachito que desde que Moisés comenzó el liderazgo, estuvo cerca de Moisés. Y donde iba Moisés, iba él. Y a todas las cosas que lo ponía a hacer Moisés, él las hacía. Pero tenía una cualidad importante. Se recuerdan que Dios dio instrucciones para conseguir o para construir un tabernáculo, un lugar donde se adorara a Dios. Y había una parte que era la entrada del tabernáculo. Y no todo el mundo podía entrar, eran los sacerdotes y los que ministraban. Pero el sueño de Josué siempre fue poder ministrar a Dios. Y se colocaba todo el tiempo a la entrada del tabernáculo, y la Biblia lo dice. Y cuando yo lo leí me llamó mucho la atención, porque la Biblia hace alusión a eso que él hacía. Dice la Biblia que él se paraba y se quedaba a la entrada del tabernáculo siempre. Ahora, la enseñanza de la Biblia siempre nos muestra a veces cuestiones parciales. Dios nos va enseñando por pedacitos. Y cuando tú llegas a Cristo y lees la Biblia, a veces te cuesta entenderla. Lees un versículo y ya no sigues leyendo más. Pero conforme vas estudiando, vas leyendo un poco más y vas entendiendo. Es un misterio la Biblia. Es la palabra de Dios, porque Dios te va enseñando poco a poco. Tiene una paciencia Dios para enseñar. Pueden pasar tantos años, y tú puedes pasar años leyendo la Biblia y Dios enseñándote. La paciencia de Dios es maravillosa. Amén. El punto de todo esto es que ese libro es la palabra de Dios. ¿Y cómo lo llegamos a entender? Pues hay que entenderlo. Es así. Es Dios que instruye a un montón de hombres de diferentes categorías: pescadores, cobradores de impuestos, reyes, profetas, hombres diferentes que el Espíritu Santo inspira para dejarnos a nosotros una enseñanza. Y estos hombres, con una gran habilidad que Dios les da, escriben esa palabra que Dios quiere darnos, porque es una manera en que Él se puede comunicar, porque no todos pueden al principio tener la conexión con Dios para oír su voz. Amén. Y qué importante eso. Hermana Noeli compartía algo de lo que Dios le dijo. Digo, ¿sabes qué? No le vendas a esa señora porque te va a causar problemas. Ese fue el testimonio de ella. Y ella oyó la voz, pero dice que no le obedeció. Ahora, este libro
que hay diferentes tamaños de libro y muchos le ponen pastas negras y se ven los libros, las Biblias en los estantes de las casas y allí acumulan polvo y muchos ni las tomamos para leerla. Están allí y cuando uno dice, oh, este es cristiano, pero esa Biblia no se mueve de ahí. Es la palabra de Dios que está esperando que tú la abras para recibir sabiduría. Y con el tiempo te vas dando cuenta que realmente Dios sí habla. La palabra, dice Pedro, la palabra profética más segura. Aquí está el contenido más maravilloso que el hombre puede encontrar. La sabiduría perfecta de Dios está en la palabra. Y qué dificultad hemos tenido los hombres para poder tomarla y leerla y disfrutar de ella, porque a veces se vuelve como aburrida quizás. A veces la necesitamos, pero hay momentos en la vida que esa palabra provoca un cambio en el corazón del hombre, y eso fue lo que pasó con Josué. Josué era un muchachito que desde pequeño, desde joven, tenía visión de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la manera en que Dios llama a Josué es algo fabuloso, porque Moisés ni siquiera lo había escogido. Pasó desapercibido, pero él era un servidor de Moisés que estaba ahí todo el tiempo, preparándose para hacer algo lo mejor que pudo haber hecho Josué. Ustedes saben que Moisés fue escogido como el líder que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Israel estuvo cautivo por 430 años por los egipcios y allí estuvieron esclavizados y era un gobierno impositivo que los hacía trabajar fuertemente y hasta los castigaba. Y ese pueblo clamaba por un milagro de Dios y pasó tanto tiempo, hermano, hasta que un día Dios oyó el clamor de ese pueblo y envió un líder. Ese líder se llama pues en la Biblia Moisés. Y Moisés fue, Dios le dio la empresa de sacar ese pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida, ¿verdad? Tierra, dice, que fluía leche y miel, una tierra de abundancia, una tierra donde todo el mundo no le iba a faltar nada. Y esa es la tierra que Dios nos promete a todos. Cuando venimos a Cristo, Dios nos ofrece muchas cuestiones, muchas maravillas, pero a veces nos cuesta entender todos los planes maravillosos que Dios tiene. Porque el pecado, la vida que hemos llevado en el pasado nos amarra, nos ata, tenemos muchas ataduras y a veces no podemos ver lo que Dios tiene para nosotros porque estamos ciegos espiritualmente, ¿verdad? Espiritualmente. Porque todo esto es lo espiritual. Dios te llama y te habla a tu espíritu. Y ustedes saben que el hombre, más que cualquier otra cosa, es un ser espiritual. Dios sopla, dice que cuando hizo a Adán, le hizo era un muñeco de barro y sopló aliento de vida, dice la palabra ahí en Génesis, y nació Adán y existió Adán. Adán no vivió de bebé, él nació ya adulto. Y allí Dios insufló en la vida de Adán un espíritu. Ese espíritu es el que cuando las personas mueren, bueno, ese espíritu va a Dios, ¿verdad? Muere el cuerpo, ¿verdad? Y el alma y el espíritu están con Dios. Ese es un milagro también portentoso en la creación. Nosotros somos creación de Dios. Dios tomó un tiempo maravilloso para crear al hombre. Primero le preparó todo lo que el hombre iba a disfrutar. Creó los cielos, creó la tierra, creó los árboles, creó los animales, creó los peces, el mar, todo lo creó y lo preparó para el hombre.
y luego lo puso en un jardín. Miren qué maravilloso es nuestro Dios. Y a veces no nos detenemos a ver todo lo que Él ha hecho por nosotros. Hasta que Adán disfrutó y le dijo, señorea, gobierna, reprodúcete, ¿verdad? Pero ya ven ustedes cómo en la historia de Adán aparece alguien que siempre nos va a hacer daño. Y está por allí. Y anda como león rugiente, dice la palabra, buscando a quien devorar. Y el hombre en esas circunstancias se ha visto afectado porque de alguna manera el enemigo va a aprovechar para alejarnos de Dios, ¿verdad? Y todas esas circunstancias, pero Dios tiene maravillas para nosotros. Amén. Planes que usted ni se imagina. Amén. Amén. Pero el hombre todavía algunas veces no los puede visualizar, porque hay una naturaleza caída en el hombre, ¿verdad? Cuando un niño nace sin pecado, pero dentro de él va una semilla de maldad. Y cuando este niño llega a los 6, 7 años, empieza a pecar. Esa es la naturaleza del hombre, porque allá en el principio sucedió algo terrible, ¿verdad? El hombre desobedeció a Dios. Y por eso Dios siempre está buscando líderes, hombres que puedan ponerse en la brecha, ¿verdad? Que puedan hacer y desarrollar los planes de Dios. Y cuando Moisés no puede lograr que el pueblo entre en la tierra prometida, Dios levanta a otro líder, a Josué. Yo quiero hablarte un poco de Josué, porque Josué nos manda a ser fuertes, bueno, Dios a Josué, pero el libro de Josué nos manda a ser fuertes y valientes para poseer lo que nos corresponde. Y es que cuando la Biblia habla de la tierra prometida, nos imaginamos ir al cielo y lo vemos aquello tan lejano, pero Dios habla de una bendición en la tierra mientras permanezcamos, para poder desarrollar esa gran capacidad que Dios ha puesto en el hombre. Porque, hermanos, ustedes saben, Dios ha distribuido sabiduría. Miren la tecnología de hoy, esa inteligencia artificial que el mismo hombre ha creado. Increíble, hermano. Hoy usted puede hacer un video como que usted y otra persona está en vivo y usted no lo es. ¿Se da cuenta de eso? Están usando la tecnología para engañar y también para buenas cosas. Usted puede preparar un video hoy bien bonito para enseñar en una clase y a lo mejor lo agarró por allí, agarró otro video. Es increíble la capacidad del hombre. Hoy están hablando de ir no solo a la luna, ir a los otros planetas. Hoy están hablando de que ya van a haber carros que ellos solos van a manejarse. ¿Se pone a pensar eso usted? Ya estaba viendo que este señor muy cercano del presidente actual, esa es la lucha que tienen, producir carros en el 2026 que usted ni maneje ni nada, usted va a ir bien feliz ahí, ni se va a preocupar. ¿Se dan cuenta de la habilidad que Dios ha puesto al hombre? Desarrolla una sabiduría increíble, pero Dios es más sabio que esa sabiduría. Amén, amén. Y Él la quiere repartir y la quiere dar para que la aprovechemos de la mejor manera, hermano. Pero el hombre siempre a veces va a usar algunas cosas para el mal. Y precisamente eso hace que entendamos la historia del pueblo de Israel. Un pueblo que Dios escoge por amor, porque no lo escogió por ser el mejor. Sin embargo, ustedes saben que Israel es uno de los países mejor armados del mundo. La tecnología que Israel tiene es maravillosa. Los judíos son los que poseen los mayores capitales en el mundo. El oro, la plata, las piedras preciosas las manejan ellos. Dios da a ese pueblo tantas bendiciones. Usted oye hablar de un judío y es un millonario, es un tipo que vive bien. Y Dios le dio mucho a ese pueblo, pero ese pueblo no aprovechó las cosas como debía de aprovecharlas. Manda el Señor espías, y allí fue uno de los espías, Josué, y cuando regresan en lugar de dar un informe bueno, dan un informe negativo.
Y eso retrasa al pueblo para llegar a la tierra prometida. Solo porque vieron unos gigantes que tenían unos edificios grandes, tuvieron miedo. El temor viene a ser en el hombre la causa del retraso. Y por eso esta sociedad, el enemigo nos mete miedo, nos mete muchas cosas para que no avancemos en nuestra vida espiritual. Entonces, como un preámbulo a lo que quiero decirles, Josué 1:9. Dios va a levantar líderes que sean obedientes, hermano, que tengan una disposición para Él. Y el Señor le dice a Josué ahí en el capítulo 1, versículo 9, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Aquel que quiera agarrar esa palabra, agárrela esta mañana. Amén. Porque Dios te está diciendo que te esfuerces, pero Dios te está diciendo también que seas valiente, que no desmayes, que no desfallezcas, que no tengas temor, que no tengas miedo, porque el miedo paraliza. Hay tantas situaciones que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros, pero el miedo, el temor nos paraliza. Pero no tengamos miedo, hermano. Las circunstancias pueden venir para ponernos a aturdirnos, pero hay salida en las circunstancias cuando le obedecemos a Dios, porque Él dice que va a estar con nosotros siempre. ¿Amén, hermanos? Amén. Es importante entender esto, hermano, porque hay momentos, óyeme bien, en los que necesitamos tomar una decisión importante, dar un gran paso de fe. Y si yo me encuentro en ese momento con ese versículo, yo digo, wow, el Señor va a estar conmigo, pero ¿qué quiero hacer? ¿Qué debo hacer? El Señor me dice que sea valiente, que me esfuerce, que sea valiente, que no desmaye. Y las circunstancias de la vida a veces van a ser un poco más fuertes que nosotros y nos pueden hacer bajar la guardia y ser presos de situaciones que a veces no podemos manejar, porque nos encierran en ansiedad, en angustia, nos desesperan, porque no vemos las cosas como esperábamos que sucedieran. Y eso es importante, hermanos. Las promesas de Dios son para nosotros su pueblo. Y Él nos lleva a la tierra prometida, pero en el caminar de la tierra prometida vamos a encontrar situaciones que nos van a querer frenar. Lo importante es que a pesar de estas situaciones nos esforcemos. Y el esfuerzo significa pagar un precio, hermano. El día de ayer esperábamos más asistentes a la actividad, pero los valientes, los que se esforzaron, estuvieron aquí. Amén. Y muchos de ustedes, de los que vinieron, recibieron una provisión de bendición. O sea que siempre, ¿verdad?, a los que están y que llegan, van a recibir bendición. Entonces, por eso el Señor quiere que estemos alertas y que participemos de aquellas cosas que van a ser buenas para nuestra vida. Porque Dios no solo nos habla de lo espiritual, Él nos habla también de las posesiones y de las cosas maravillosas que Él nos quiere dar. Ahora, hay un factor importante en todo lo que Dios nos pide. Detrás de este versículo yo encontré, por un lado, la fidelidad y bondad de Dios, ¿verdad?, para Josué, porque es en el libro de Josué que está escrito ese versículo, pero también fidelidad para el pueblo que Josué iba a liderar. Dios, quiero decirte, hermano, que va a escoger algunas personas para realizar un trabajo específico, y Josué en este caso es un ejemplo. Y miren cómo fue la vida de Josué. Él nació en Egipto bajo la esclavitud, bajo la opresión de un faraón.
¿verdad? Y allí en Éxodo 17, quiero que busquemos un poquito, Éxodo 17, lo que tiene en la Biblia, ¿verdad? Se le hace la mención por primera vez, ¿verdad? Y allí, no lo voy a leer porque es todo el capítulo, se menciona a José por primera vez, ¿verdad? Donde Moisés lo manda a una pelea, él era parte del ejército que levanta a Moisés, era Josué, era un general, y lo manda a combatir a los amalecitas en Refidim, porque ese pueblo tuvo que armarse, tuvo que tener un ejército, porque en el camino a la tierra prometida iban a tener peleas, combates. Nosotros como cristianos, ¿por qué creen que Dios en Efesios capítulo 6 nos habla de la armadura? Porque necesitamos ponernos la armadura espiritual, porque en el camino vamos a tener algunas situaciones que vamos a tener que estar protegidos espiritualmente para vencer. Amén, hermanos. Amén. Ahora, en esa primera vez que Josué es enviado a pelear con los amalecitas, allí hay una victoria extraordinaria, ¿verdad? Que Josué vive, ¿verdad? En su vida fue de las primeras experiencias que Dios le dio, pero él tuvo que pelear y luchar. Todos los días en la vida nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para salir adelante. A cada quien, si nos levantamos temprano, decía mi papá, hijo, al que madruga Dios le ayuda, decía mi papá. Y a las 4 de la mañana estaba yo levantándome con él para irnos a las labores cuando él me empezó a enseñar cuando era un muchacho, tempranito en la mañana, y decía yo, pero si yo puedo quedarme durmiendo. Sí, pero el resultado fue mejor para mí porque aprendí muchas cosas de mi padre, ¿verdad? Entonces, Moisés desde su juventud, Josué desde su juventud empezó a asistir a Moisés. Fíjense que él hacía guardia, ya les comenté, hacía guardia delante del tabernáculo, ¿verdad? La tienda de reunión que Dios ordenó a Moisés que se construyera, donde Moisés penetraba y allí era donde Dios le hablaba cara a cara a Moisés. Y dice Éxodo 33:11. Gloria al Señor. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Josué también fue uno de los 12 espías que Moisés envió a explorar a Canaán, la tierra que Dios había prometido dar a los israelitas. Junto con Caleb, Josué y Caleb fueron los únicos en dar un informe positivo y lleno de fe, animando al pueblo a obedecer a Dios y a ir y conquistar la tierra de Canaán. Gracias a esa confianza en las promesas de Dios, se les permitió a Josué y a Caleb entrar en la tierra prometida. Y quiero decirte algo, de todo el contingente de Israel que inicialmente salieron de Egipto para entrar en la tierra prometida, solo Josué y Caleb lograron entrar. Y eran miles de personas que salieron de Egipto. Toda esa generación de personas quedó en el desierto, murieron en el desierto, no alcanzaron a entrar en la tierra prometida y lograr esa promesa. Y Dios a mí me hablaba al respecto y me decía, es que, ¿sabes qué? Porque yo le decía, Señor, a veces tenemos que esforzarnos mucho nosotros en la iglesia
hacemos esto, hacemos lo otro, pero a veces nos cuesta que las personas entiendan los proyectos que tenemos y que participen en ellos. Pues sí, me dijo, pero tú te tienes que esforzar. Esfuérzate, sigue adelante, porque a veces pastorear, hermanos, no crean que es fácil. Hay tanta diversidad de pensamientos, de ideas, ¿verdad? Cada quien mira su vida espiritual a su manera. Y no es fácil. Y hay momentos en que tenemos que pararnos y decirle, Señor, ¿y hasta cuándo vamos a tener que hacer este esfuerzo? Pues es siempre. Y para eso Dios nos llama. Lo importante es que nosotros sigamos adelante, porque más allá probablemente está el éxito y está la tierra prometida. Amén. Y es lo mismo que queremos nosotros esta mañana, que quiero yo enseñarte, hermano. Las dificultades siempre van a existir. Las pruebas, todos los problemas en el matrimonio siempre van a existir. Pero lo importante es que nosotros como hijos de Dios tengamos esa confianza plena en que Dios, en medio de la adversidad, Él va a actuar para ayudarnos, para que nuestra confianza esté siempre en Él. Dice en Números 14:30. Dios advierte al pueblo que ellos no iban a entrar en la tierra prometida. Les dice, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. En el Edén, Adán desobedeció y le costó su vida espiritual y el futuro de la humanidad. Miren cómo la obediencia para Dios es tan importante. Y acá es uno de los temas que siempre batallamos. Estamos batallando con los hermanitos que no quieren obedecer lo que Dios quiere que hagan. Y eso es un batallar, hermano. Pero yo le digo, bueno, señores, que no ha cambiado nada. El ser humano sigue siendo el mismo. El ser humano sigue siendo la herencia de Adán, ¿verdad? La desobediencia. Y la desobediencia trajo consecuencias. Miren lo que pasó con el pueblo de Israel. La desobediencia de ese pueblo hizo que no entraran a la tierra prometida. ¿Estás entendiendo lo que significa poder obedecer la palabra del Señor? Ahora, durante toda su vida de niño, de joven, y luego en el caminar a la tierra prometida por 40 años, fíjate tú que el pueblo de Israel iba a llegar a la tierra prometida, ponerle en un par de meses. Pero por la desobediencia, ellos se tardaron 40 años para entrar en la tierra prometida. Y muchas veces la victoria que Dios quiere darnos, el resultado maravilloso de lo que Él tiene para nosotros, a veces se va a tardar tanto tiempo, precisamente por nuestra actitud, por nuestra desobediencia. Y dice el Números capítulo 27, versículos del 15 al 18. Allí, antes de que Moisés muriera, Dios ya prepara un sucesor. Y dice la palabra, entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Ahora, es esto importante. Si tú miras una de la porción, dice, varón en el cual hay espíritu. El espíritu de Josué era un gran espíritu, hermano. Era un hombre en el cual moraba el Espíritu de Dios. Y hoy, precisamente la hermana Noelia hablaba de eso, de que es importante que el Espíritu
de Dios more en nosotros. ¿Sabe? La experiencia de salvación es algo hermoso, porque cuando tú te arrepientes y confiesas a Jesucristo, el Espíritu de Dios viene a morar en ti. Y eso es una primera etapa en la vida espiritual. Luego tú te bautizas, empiezas a obedecer, el Espíritu Santo te empodera, empiezas a recibir poder de Dios, te da autoridad y tú te conviertes en una persona llena del Espíritu Santo. Amén. Que es lo que Dios quiere para nosotros. Amén, amén. Una vida en el Espíritu, porque lo contrario de una vida en el Espíritu es la vida en la carne. Ya ves que la carne pide placeres. La carne no quiere madrugar a la iglesia, la carne no quiere ayunar, la carne no quiere leer la palabra de Dios. Examínate tú cuántas horas del día estás en la carne y cuántas horas del día estás en el Espíritu. Porque todos, ¿ya? Qué cómodo es estar en casita ahí frente a la televisión, o viendo un partido de fútbol, o allá caminando, qué sé yo, pero qué más difícil se vuelve poder estar y venir y congregarnos y buscar la presencia de Dios, porque hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Todos tenemos esa lucha. Amén. Amén. Entonces dice número 27, 18. Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. ¿Qué significa esto, hermano? La imposición de manos es importante. Josué fue comisionado como un sucesor de Moisés antes de morir, y el pueblo reconoció de inmediato su liderazgo. Dice que Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés puso su mano sobre él. Los israelitas obedecieron a Josué, hicieron lo que el Señor les había ordenado en Deuteronomio 34:9. ¿Verdad? Qué importante. Dice Deuteronomio 34:9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Ahora, en el capítulo 1 de Josué hay tanto contenido maravilloso, y yo te invito a que en casita tú lo vuelvas a leer. Hoy fue la porción bíblica de la lectura de la iglesia. Y dice lo siguiente, voy a leerlo otra vez. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto ahora. Levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Esa misma palabra había dado Dios a Moisés. Pero Moisés, ustedes saben que al final de su día ni siquiera pudo pasar a la tierra prometida. ¿Verdad? Diversas circunstancias, la oposición del pueblo, no era fácil lidiar con 1 millón y pico de personas, hermano. Es un líder que tuvo tanta confrontación con gente desobediente. No es fácil lidiar con gente desobediente, con gente que cada quien quería sus beneficios. Y ustedes saben cómo ese pueblo en el paso por el desierto murmuraron, hicieron esto, rechazaron. Cuando les dio el maná, dijeron: ¿cómo vamos a pasar comiendo este maná que no tiene ni saber? Tantas cosas. Y así no es cierto que a veces somos nosotros. Amén. Estamos contradiciéndole a Dios, murmurando de sus líderes, murmurando de los pastores, contradiciendo alguna. Qué difícil, hermano, ¿verdad? Vivir y caminar todos juntos no es fácil, pero Josué recibió las instrucciones. Y esta mañana lo que yo estoy tratando de decirte es: Dios tiene un plan para ti. Amén. Dios tiene una palabra para ti. Amén.
Amén. Lo único que tienes que hacer tú es oír esa palabra, guardarla en tu corazón y obedecerla. Amén. Porque ese es el punto. Nos cuesta a veces obedecer la palabra. Y entonces el Señor le da una serie de instrucciones maravillosas a Josué. Y le dice, vas a ir de aquí para allá, de allá para acá, te vas a preparar, vas a pasar el río Jordán. Incluso en el mismo río hay un milagro maravilloso de parte de Dios. Porque Él siempre quiere facilitarnos las cosas. Pero a veces nosotros, pues, no actuamos como Dios quiere que actuemos. Y entonces por eso se retrasan las promesas. Entonces Dios le habla a Moisés en el capítulo 1, no lo vamos a leer todo, ya tú lo oíste en la lectura al principio, le habla directamente a Josué. Le dice, aunque Moisés ha muerto, hay un plan para seguir a la tierra prometida. 40 años tuvo que Dios esperar, hermanos, para que ese pueblo se dispusiera con un nuevo líder a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué razón? Ustedes saben la historia de Israel. Se rebelaron a Dios, no creyeron en las promesas de Dios. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida no podemos avanzar porque no creemos en las promesas de Dios? Ahora, Dios siempre va a estar buscando líderes para que nos guíen y nos lleven a la tierra prometida. Y Dios promete darnos lugares maravillosos y que tomemos los lugares donde nuestros pies pisan. Y aquí tenemos ahora un lugar donde Dios nos está estableciendo. Lo importante es que nosotros entendamos que la visión de Dios para Semilla de Vida es extender el Evangelio en la comunidad. Y que para eso necesitamos esforzarnos, ¿verdad? Él nos dice, esfuérzate y sé valiente, no desmayes. Nos da instrucciones, nos da ánimo, ¿verdad? Y entonces, y nos da victorias también. Dentro de las promesas nos da victorias allí en Josué 1:5. Nos dice el Señor que nadie va a ser capaz de enfrentarse a nosotros, dice. Como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Entonces, hermano, si estás planeando tú obedecerle a Dios, que no te quepa la duda, ¿verdad?, de que Él va a estar contigo, que no te va a dejar. Vendrá la adversidad, pero tú tienes que aprender a esperar en el Señor. Hay hermanos pasando dificultades ahora. Lo que yo te puedo decir es lo que dice la palabra. Esfuérzate, sé valiente, no desmayes. Amén. El túnel está oscuro, pero a la vuelta está la luz, está iluminado. No es fácil a veces esperar, más cuando tenemos problemas que tienen que ver con nuestra economía. Pero aprendamos a esperar. A Josué, en una circunstancia difícil, el líder del pueblo que los había llevado por 40 años en el desierto iba a morir. Y había que poner otro líder. Qué tremendo es cuando viene otro líder a mandar, ¿verdad? A veces cuesta, la gente no está satisfecha, pero aquí Dios preparó el corazón de Israel, ¿verdad? Pero primero prepara el corazón de Josué y le dice, nadie será capaz de enfrentarte a ti. Nadie te va a vencer, porque yo voy contigo. Yo voy a estar como he estado en este tiempo contigo, y como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Pero te quiero advertir una cosa, le dice, no vas a triunfar en tus fuerzas. Hermanos, aprendamos algo. En nuestras fuerzas es difícil que salgamos adelante. A veces nos desesperamos, a veces queremos actuar, queremos tomar decisiones. Tengamos cuidado, no es en las fuerzas tuyas que vas a salir adelante, pero el poder de Dios y su presencia te va a llevar a la victoria, como le llevó a Josué. Solo necesitamos confiar
en cuán grande y poderoso es Dios, porque a veces vemos al enemigo más poderoso que Dios. Pero Dios, diga conmigo, Dios es más grande. Dios es más grande Y poderoso. y poderoso que cualquier cosa. que cualquier Amén. cosa. Entonces, Dios nos quiere también, además de darnos una victoria, nos quiere dar una herencia. Allí en Josué 1:6. Miren lo que le dice el Señor a Josué. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. ¿Te imaginas, hermano? Un pueblo que no tenía patria, pues por así decirlo. Andaban errantes en el desierto, salieron de Egipto donde perdieron todo, allá donde vivía, donde estaba el pueblo de Israel, se llamaba Gosén. Allí le había dado el faraón tierras para ellos, pero cuando salieron de Egipto perdieron todo. Imagínate tú ir en el desierto con tu bolsita al hombro, con tu mochila, sin nada, pero Dios les ofrece una herencia. Así Dios nos está ofreciendo una herencia. Claro, nos ofrece primero la herencia celestial, ¿verdad? Nos ofrece una vida eterna, pero al mismo tiempo nos ofrece algo en la tierra, ¿verdad? Dios tiene planes para todos. Y a lo mejor hoy tu economía o tu situación no sea la mejor, pero no olvides que Dios te está prometiendo una herencia y Él la va a cumplir. Amén, amén. Allá en el capítulo 12 del libro de Génesis, Dios le hace una promesa a Abraham. ¿Ya? Él le dice, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar donde yo te mostraré. Y bendeciré, le dice, a quienes te bendijeran, y maldeciré a quienes te maldijeran. Y esa promesa fue para toda la herencia de Adán. Así es que hay una promesa de Dios para darnos victoria, pero también hay una promesa de Dios para darnos herencia. Pero hay algo más, hermanos, ahí en Josué 1:7. Dios nos quiere que seamos exitosos, hermanos. Miren lo que le dice a Josué el Señor. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendréis éxito donde quiera que vayas. Esa es la versión que yo tengo, es una versión diferente. Aquí en la Biblia dice, solamente, en la Biblia Reina Valera, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Hermano, esta es la ley. Este librito que podría estar, miren cómo lo tengo, se me ha descuadernado y allí lo he andado cuidando porque es una versión muy buena. Este librito tiene un contenido para ti que si tú te sumerges y navegas en este mar de sabiduría, tu vida va a cambiar. Y Dios nos dice, ¿sabes qué? No te apartes de ella. Qué importante para nosotros los cristianos la palabra, hermano. Dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios dice es viva y es eficaz, dice. La compara como una espada, hermano. Es como espada de dos filos, porque tiene un valor maravilloso para el hombre. Si todavía tú no has entendido lo que hay en este librito, empieza a entenderlo y empieza a sacar la sabiduría que hay acá. Es poderosa, hermano. La Biblia nos da sabiduría para tomar las mejores decisiones. Ahora, cuando Dios nos ofrece que vamos a tener éxito, ese éxito está asegurado, hermano. Pero, ¿qué requiere para eso? Obediencia. Si a ti se te dice, hermano, ven los miércoles, vente en las vigilias, ven los domingos a las 10:30 para el estudio de la escuela dominical, y tú lo haces, si eres obediente, vas a progresar, vas a conocer Amén. Más. Amén. Pero si tú dices, no, pues yo no, por ahora no, ok, está bien. La obediencia depende de ti.
para tu crecimiento, pero también para el éxito espiritual. Amén, hermanos. Amén. Entonces, tenemos que en nuestra vida entender el éxito que podemos tener a través de la importancia que le demos a la palabra. Porque las bendiciones y las victorias van a llegar a medida que vamos a ir expresando nuestra confianza, porque cada vez que leemos la palabra de Dios dice que es como lámpara en nuestro camino. Amén. Y nos va a iluminar en las diferentes circunstancias de la vida. Y en la medida que adquiramos más conocimiento, más éxito vamos a tener. Pero también las promesas de Dios para Josué, y en este caso para nosotros, son promesas de prosperidad, hermanos. Y ahí lo dice en Josué 1:8. Es que examinar la palabra es importante. Yo a través de haber leído este capítulo, saqué varias conclusiones de lo que Dios tiene para mí, que te las tiene para ti. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Ya llevamos varias connotaciones de lo que aquí hemos encontrado. ¿Cuál fue la primera victoria que nos dice? Nos dice que vamos a tener victoria, que vamos a ganar. Nos dice que habrá una herencia. Nos dice que va a haber éxito. Y el cuarto es prosperidad. Dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí está la palabra prosperidad. La palabra nos da prosperidad, hermano. Ahora, ¿cómo miraba Josué la prosperidad? Él sabía que tenía batallas que pelear. Hay batallas que vamos a pelear, pero yo no voy a ir a la batalla yo solo, yo voy a ir con el que ya ha ganado todas las batallas, hermano. Yo voy a ir con Cristo. Yo voy a ir sellado de la protección de Cristo. Ahora, ¿cuál era la estrategia de Josué? No era conseguir las mejores catapultas, las mejores flechas, porque en ese tiempo ese era el arma. No era los mejores soldados. La estrategia era la palabra para él. Mire qué importante. Necesitaba tener la palabra de Dios en su boca y en su corazón. Nunca le dijo el Señor: se aparte de tu boca este libro de la ley. De día y de noche le dice: medita en él, para que guardes, le dice, y hagas conforme a todo lo que está aquí escrito. ¿Y cuál es el resultado, hermanos? La prosperidad. Para que prosperes tu camino, dice, y todo te salga bien. Qué hermoso. Hay que recitarla todos los días, de día y de noche. Tenemos que meditar en ella, hablar de ella, para cumplir las instrucciones. Se oye difícil, pero no lo es, hermano. Es cuestión de hábitos. Hazlo 21 días seguidos y te vas a acostumbrar a leer la Biblia, te lo garantizo. Porque 21 días se necesitan para cambiar los hábitos. Cambiar de un hábito que no es bueno a cambiar un hábito que sí es mejor. Todos los días, mira, léete 5 versículos. Medítalos. Oh Señor, ¿qué me quieres decir aquí? ¿Qué tratas de decir a tu pueblo? ¿Qué me estás queriendo enseñar? Y empieza a preguntarle. Y el Espíritu Santo te lo va a decir. Porque esta palabra hace rema en la vida del hombre. Hay una palabra de estas que va a hacer un cambio ese día cuando tú la medites. Amén, hermanos. Amén. Otro aspecto es lo que dice Josué 1:9. Josué 1:9. Mira, dice, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿A dónde? En donde quiera que vayas. ¿Qué tal, hermano? ¿No le dan un aplauso usted al Señor? Animémonos, hermanos. Veamos que lo que Dios tiene para nosotros es mejor que lo que el mundo tiene. Amén. Lo mejor que Dios tiene para nosotros es mucho mejor que lo que el diablo está presentándonos. El mundo, los placeres nos presentan el alcohol, la droga, el tabaco, nos ofrecen tantas cosas que son transitorias, pero que al final nos enferman, nos hacen daño. Pero la palabra de Dios nos da vida,
nos da abundancia. Amén, hermano. Amén. La compañía de Dios. Él nos dice que va a estar con otros. ¿Qué mejor compañía, hermano? A veces andamos buscando compañías y amigos en el mundo. La comadrita, para preguntarle, hasta para que me aconseje. Bueno, que tenemos el mejor consejero. Perdonen por las comadritas, hermano. La orden de ser valiente y de no tener miedo, ¿verdad? Venía con la mejor promesa que podían ellos recibir. Dice que Dios iba a estar con ellos como compañía. No iba a estar Josué solo. Dios estaría con él donde quiera que él fuera. ¿Qué mejor compañía que el poderoso de Israel, que el león de Judá, que el rey de reyes, que el señor de señores? Y el Espíritu Santo, nuestra mejor compañía, ¿verdad? Ahora, Dios siempre va a darnos estrategias. Amén. Pero nos dice Él una frase que me anima a mí a seguir adelante. Fuerte y valiente. Sé fuerte, sé valiente. Hermano, no es fácil. En medio de la adversidad, cuando mis hijos no tienen ni qué comer, yo me voy a desmoronar, yo lo sé. Pero el Señor, cuando yo estoy desmoronado, me dice: Tony, tienes que ser fuerte. Tony, tienes que ser valiente. Y es una frase que en la Biblia, acá en este libro, se repite muchas veces. Deuteronomio 1:38. Dice la palabra del Señor. El Señor le dice a Moisés: ¿sabes qué? Josué en este momento está necesitando ánimo, aliento, porque él se siente débil a veces. Todos nos sentimos débiles, todos desfallecemos en un momento determinado, pero somos la iglesia de Jesucristo, todos unidos. Vamos a ayudarnos, hermano. Vamos a animarnos. Aquí cuando nos reunimos, nos saludamos, nos vemos. Hermanito, no lo había visto, qué gusto me da darle, ¿cómo ha estado? Allí aproveche usted para decirle: ¿sabe qué, hermanito? Estoy enfermo. Oye, hermano, pues no sabíamos. Mire, y ese diálogo, la familia tan importante, el congregarnos y en relacionarnos y en ayudarnos unos a otros es bien importante. Entonces el Señor le dice ahí en Deuteronomio 1:38 a Moisés: Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale, porque él hará heredar a Israel. Estamos necesitando a lo mejor ánimo en este momento porque hay adversidad. Oye, el Señor está contigo, hermano. Amén. Voy a estar orando por ti, hermano, para que Dios haga un milagro. ¿Verdad que eso es una palabra bonita? Amén. Voy a estarte llamando: aló, hermano, ¿cómo estás? Sé que andabas un poco deprimido, ¿qué está pasando? Voy a orar por ti. O a lo mejor usted puede dar una bendición en un momento determinado. A veces vamos a poder bendecir a otros. Hagámoslo, hermano. Si usted se da cuenta que alguien está pasando dificultad y no tiene comida, hermano, aquí hay un lugar en una oficina aquí de Alvarado donde dan comida. Yo lo animo a que llene una aplicación. Mi hermana Corina a lo mejor nos ayuda ahí, porque ella la otra vez nos trajeron unas aplicaciones para que usted vaya a agarrar comida, ¿verdad? Y si a usted le dan comida, ¿por qué no darle a otros que tienen necesidad, hermano? Amén. Amén. Esto es importante, ¿eh? Gloria al Señor. Deuteronomio 31. ¿Cuántos están recibiendo la palabra, hermano? Amén. Es importante. Estamos animándonos. Hay dificultades, pero nos estamos animando. Dice la palabra en Deuteronomio 31, 7 y 8. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate. Yo quiero decirle a aquellos que están pasando dificultades en varios aspectos de su vida: anímate, hermano. No desmayes. Dios te va a sacar de ese lugar. Amén. Amén. Amén.
Porque le dice a Josué, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que juró Jehová a sus padres que le daría, y tú se las harás heredar. Qué hermoso, hermano. Qué poderosa la palabra. Y miren lo que dice el versículo 23 del mismo 31. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, otra vez la palabra, esfuérzate y anímate. Otra vez, hermano. Dios hablándonos esta mañana a que nos esforcemos. Amén. Nos animemos. Veamos que Dios está al frente de nosotros. Dice la Biblia que Él va como poderoso gigante. Hay adversidad, yo lo sé. Hay dificultades. Por ahora estás viendo el cielo oscuro. Están nublados, no se ve el sol. Pero yo te voy a decir una cosa. Arribita del sol, arribita de esas nubes está el poderoso, el Dios que te va a sacar adelante. Amén, hermanos. Amén, amén. Porque es importante todo esto, hermano. Ahora, sabemos que cuando Josué agarró el liderazgo para poder meter ese 1,000,000 y pico de personas a la tierra prometida, necesitaba ánimo. Y Dios sabía que necesitaba ánimo. Dios estaba seguro que Josué tomaría en serio esas palabras de ánimo. Amén. Amén. Ahora, no se olviden que Moisés era un muchacho, pues ni tan muchacho, ¿verdad? Tendría unos 40 años cuando lo llamó, pero comparado con el liderazgo de Moisés, él se ha de haber sentido un poco como, ¿cómo voy a poder si Moisés era un gran líder y yo, ¿verdad? Hay momentos en la vida que nos vamos a sentir pequeños, que creemos que no lo vamos a lograr, que la dificultad es mayor que nosotros, pero mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo, y eso es importante, hermano. ¿Eh? Estamos viendo obstáculos, quizás creemos que no los vamos a poder enfrentar, creemos que el obstáculo también es mayor que nosotros, pero bueno, pero yo puedo decirte que Dios es mayor y más fuerte que cualquier gigante que quiera venir contra ti. Amén. Amén. Tenemos que hacer lo que hizo Josué. Él confió de todo corazón en el Señor. Él empezó a obedecer los mandatos de la ley. Él disfrutó de la compañía y de la bendición de Dios hasta que él un día logró entrar a la tierra prometida, porque esa es la enseñanza de este libro. Al final del camino, él llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida. Logró el cometido que Moisés no pudo. ¿Están entendiendo, hermano? Sin embargo, cuando vemos a los grandes hombres de fe, Moisés, a veces lo ponemos más arriba que Josué, pero el éxito de Josué fue muy importante, ¿verdad? Ahora, de la misma manera que Josué hizo, nosotros debemos de aprender y a tener seguridad, hermano, que las promesas de Dios que Él ha hecho también, como las hizo Josué, son para nosotros, y que esas promesas Dios las va a cumplir. Lo único que Dios quiere es que seamos como Josué, obedientes. Glorifiquemos a Dios, que nuestra fe cada día se incremente más, ¿verdad? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cada domingo que tú vienes a la iglesia, escucha la palabra y te vas llenando de fe. Amén, hermano. Y entonces, al igual que Josué, vamos a ganar las batallas que se nos presenten día a día en la vida, hermano. Tomados de la mano, amén. Tomados de la mano de nuestro Dios. Tomados de la mano unos con otros. Pongámonos de pie, porque Él siempre cumple sus promesas. Y podemos estar seguros que junto al Señor vamos a ser animados por Él, vamos a esforzarnos y vamos a salir adelante. Y vamos a ser como Josué, esos héroes de la Biblia. Un día van a escribir de ti, hermano, de fulanito y sutanito, y eran hombres y mujeres de fe. Dios quiere eso. Yo te animo a pasar al altar en este momento.
Y comienza a recibir esa palabra de confirmación de tu Dios. Esta mañana el Señor te dice, hijo, hija, esfuérzate, sé valiente, no desmayes. Acuérdate que el éxito es porque tú vas conmigo. Acuérdate que la victoria la vas a tener porque yo ya gané por ti. Eso es lo que te dice el Señor Jesucristo. Yo te quiero animar a que pases al altar y que esa carga que andas, que es difícil, vengas y la pongas ante el altar de Dios. Trae las cargas. Dice la palabra, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. A lo mejor ponemos un canto allá atrás para adorar al Señor. El Señor te dice en esta mañana, el Señor te está hablando y te dice, Juan, Pedro, María, yo te animo a que te esfuerces, porque yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar. Demostrémosle al enemigo, hermanos, que él no va a poder contra nosotros. Amén. Amén. Dígale ahí donde está, aquí en el altar, dígale, Señor, aquí traigo mis cargas, aquí traigo mis dificultades.